And yes, I know He's coming again. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que ha causado mucha confusión en la teología cristiana, el ungimiento del aceite. ¿Qué significa realmente? ¿Es lo mismo untar que ungir? La respuesta está en el griego original del Nuevo Testamento, el greco-judeo, ¿sí? La mala traducción no es solo lingüística, sino pastoral, porque cuando se traduce mal, se enseña mal. Y cuando se enseña mal, pues se practica mal. Y el resultado, una iglesia que vive en sombras, no en la luz del cumplimiento en Cristo. En nuestras Biblias muchas veces encontramos la palabra ungir, pero en el texto griego hay dos verbos distintos, aleifo y crió. Aleifo significa literal untar, frotar, aplicar aceite, un gesto cotidiano usado para la hospitalidad, la higiene o alivio físico. En cambio, crio significa ungir con el propósito sagrado. De ahí viene la palabra Cristo, el ungido. Asimismo, de igual manera pasa en el Antiguo Testamento con las traducciones. Confunden sug con mashach. Sug es untar y mashach fue ungir. Y muchas veces este verbo sug fue traducido como ungir. Bueno, me ha tocado ser testigo de cómo personas sinceras en la fe han realizado la práctica del ungimiento con aceite siendo aplicado en cosas y en personas. Y he visto, por ejemplo, cómo pastores en la fe y pastores sinceros ungían sobre la frente de otros con aceite con el fin de consagrarlos para el servicio del Señor, como si fueran levitas. ¿Sí? La confusión surge porque en algunas traducciones se usó ungir para ambos verbos y eso llevó a pensar que cada aplicación de aceite era un acto sacramental. Veamos un ejemplo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ασθενήτης εν ημίν προσκαλέσαστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευσαστώσαν επ' αυτόν αλείψαντες αυτόν ελαίο εν το ονόματι του Κυρίου. En Santiago 5:14, cuando se habla de ungir con aceite a los enfermos, es el verbo aleifo. En el sentido es más medicinal y práctico, acompañado de oración. Dice, si alguno está enfermo entre vosotros, aquí la palabra griega que se usó para traducir enfermo, en el versículo 14, es asteneo, y su significado es débil, deficiente de fuerza, delicado, sin energía, pues también agotado después de haber trabajado o haber hecho una caminata larga, literalmente cansancio, el cual nos hace concluir que Santiago estaba hablando acerca del que está cansado en el sentido físico, que es lo contrario a la palabra griega para enfermo, que es camno. Así que el untar o frotar el aceite será un alivio para el que está agotado, acompañado de la oración, ya que el aceite de olivo tiene propiedades curativas, pero no mágicos. Es como decir ahora, húndale alcohol en el pechito para que se mejore y hagamos oración. ¿Sí? En cambio, en el versículo que sigue, el 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. En el versículo 15, ¿sí? Y la oración de la fe salvará al enfermo, aquí sí dice camno, ¿sí? Es en otra postura en el caso de enfermedad. Dice que la oración de fe lo salvará, no el aceite. En estos dos versículos Santiago habla de dos opciones, uno para los cansados y débiles y la otra para enfermos. En ningún momento se habló de ungir con aceite. Otro caso, Marcos 6, 12, 13.
Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. La traducción correcta es, y expulsaban muchos demonios y untaban con aceite a muchos cansados y los asistían, los ayudaban, ¿sí? Obviamente los sanaban, pero así es literal en el Textus Receptus. Y cuando confundimos estos dos términos, corremos el riesgo de exagerar el poder ritual del aceite, convirtiéndolo en algo que el texto nunca quiso decir. Y de aquí nacen doctrinas obviamente extremas, incluso herejías, que mezclan lo cotidiano con lo sagrado, sin distinguir lo que el espíritu realmente consagra. También he visto creyentes sinceros, ¿sí? Cómo rociaban aceite con un atomizador en sus manos para orar por cada petición de los creyentes en una congregación, para peticiones de enfermedades y de trabajo, etc. Aún peor, el ungimiento de aceite como si se tratara de un amuleto pues protector a prueba de todo, hasta colocado en automóviles, siendo aplicado en pinturas, en puertas, en patios y ventanas, contra espíritus inmundos y sobre endemoniados, ¿sí? O como cerco de protección en una iglesia, en una congregación o casa. En situaciones más extremas, ¿sí? Se utilizan hasta helicópteros y avionetas para rociar aceite sobre un estadio o ciudad. Esto con el propósito de declararlo como conquistado para Jesucristo. Pero ¿es necesaria la unción con aceite sobre los hermanos creyentes para consagrar o para sanar enfermos? ¿O aún como medio de protección o dedicación para el Señor? ¿O que el uso de aceite tuviera poderes mágicos? ¿O aumentará un nivel más de santidad al creyente? Como mencioné, no existe nada sobre ungimiento de aceite para la iglesia. No se ordena la unción con aceite para la congregación a ningún cargo de los creyentes, a ningún ministerio, ¿sí? Porque ya han sido ungidos por el Espíritu Santo y ya son sacerdotes para Dios. Juan recuerda incluso a los hijitos o bebés en Cristo que tienen una unción del Santo, ¿sí? Y que la unción, ¿sí?, permanece en ellos, en un término crisma de la raíz, de la palabra raíz krios, ¿sí? Así el cristiano pues es santificado para Dios por el Espíritu Santo, tanto en cuanto a su posición como respecto a su servicio. La falsa unción del aceite que muchas congregaciones llevan a cabo es, honestamente, piénsenlo bien, es una gran herejía, ya que demeritan, desacreditan el poder del Espíritu Santo, reemplazan el trabajo y la unción del Espíritu Santo. Cabe notar una observación, que la armadura de Dios descrita en Efesios 6, 10, 20 no hace ninguna mención de la unción del aceite, ¿sí? Como arma contra la lucha con Satanás y sus huestes. La única arma para atacar al enemigo es la espada, la palabra de Dios, y no el aceite. ¿Sí? Las demás vestiduras solamente son accesorios, ¿sí? Como el yelmo, la coraza, el escudo, y son de protección. No hay mención que el Señor Jesús sugiera el uso de aceite. No existe ni un solo versículo. Nada. Ni siquiera para expulsar demonios o sanar gente. Ni siquiera el Señor Jesús ungió a los apóstoles para su ministerio. ¿Sí? Como sabemos, el aceite es un ungüento medicinal y sirve para sanar heridas también. ¿Sí? Bueno, sin embargo, todo esto tenía que ver con un pueblo terrenal que se movía por medio de las sombras, de las cosas celestiales. Ahora que tenemos la plena realidad de estas cosas, no tenemos razón para regresar a lo que eran antes sombras, las figuras, ¿sí? Y aún más, en lo que concierne a la iglesia, no vemos ninguna ordenanza de esta índole. Así que, en conclusión, el ungimiento de aceite no es un requisito imperativo, ¿sí? No para la ordenación de un ministerio, no como medio de protección contra peligros naturales, accidentes o sobrenaturales, ataques satánicos, opresiones.
No, nada de esto. No para expulsar demonios en poseídos, no para santificar objetos, casas, ciudades, coches, no para agilizar la evangelización, y tampoco no como remedio milagroso o amuleto. Nada, todo esto es falso, no sirve para esto. La falsa unción del aceite es una herejía compuesta de ignorancia, discúlpenme, pero es la verdad. Muchas congregaciones hoy realizan ungimientos con aceite sin entender su significado bíblico original. Esta práctica, lejos de honrar al Espíritu Santo, lo reemplaza simplemente por un ritual físico que ya fue cumplido por Cristo. El aceite de olivo es solo aceite. El aceite de unción que se practicaba en el Antiguo Testamento era totalmente diferente. En Éxodo 30 está su preparación y su receta y consta de muchos complementos. Y además hay una prohibición de la unción sobre los extraños. El texto es claro. El aceite de la Santa Unción no debe ser replicado ni usado sobre personas fuera del sacerdocio, ese sacerdocio levítico, ¿sí? Que advierte que quien lo derrame sobre un extraño o lo imite será cortado entre su pueblo. La unción con el aceite en el Antiguo Testamento era tipología, apuntando a la realidad mayor en Cristo y en el Espíritu Santo. Usarla hoy es como si tuviera poder en sí misma, una regresión teológica. El Espíritu Santo como verdadera unción en el nuevo pacto no es física, es espiritual. ¿Sí? Así que la unción del Santo, que permanece en los creyentes sin necesidad de elementos externos. Reemplazar esta obra del Espíritu con aceite físico puede desacreditar su poder y negar la realidad de su presencia entre nosotros. La unción con aceite solo fue en el Antiguo Testamento. Se usaba para consagrar objetos dedicados al servicio de Dios, a los reyes, a los sacerdotes y profetas, simbolizando su elección divina y su propósito en el servicio al Señor. Además, los utensilios del templo también eran ungidos, lo que se indicaba su uso en ceremonias pues religiosas. Eso fueron sombras nada más. La única manera y recomendable para el uso del aceite de oliva es en la cocina y tiene grandes propiedades. Disminuye el riesgo de presión arterial, ayuda a prevenir el deterioro mental, fortalece el sistema inmunitario. Ayuda a perder peso, alivia los dolores, beneficioso para el cabello, la piel y las uñas débiles. Cuida el corazón y ayuda a prevenir enfermedades, tiene acción antiinflamatoria, antitumoral, antitrombótica, antioxidante, antibacteriana, hipoglucemiante, cardioprotectora, antidiabética y hepatoprotectora. Bueno, queridos hermanos, no se ofendan con este estudio. Por favor, agarren sus Biblias, escudriñar, no nada más estar leyendo y leyendo de otra Biblia. No, el Nuevo Testamento fue escrito en greco-judeo. Son el griego, bueno, escrito en griego koiné, pero con una mente y una alma judías, y es el greco-judeo, ¿sí? Tienes que tomar tu diccionario y analizar estas cosas, y verás que es verdad. No existe nada que recomiende la unción del aceite en el Nuevo Testamento. Y no te ofendas, es de todo corazón, con toda humildad, para ayudarte, para que reflexiones y estudies. Nos vemos en el próximo video. My Savior came, gave his life for me, and I know he's coming back to bring me home. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again.